Mi nuera robó $5 millones de la herencia de mi hijo fallecido y me gritó en la cara: «Ojalá mendigues a gusto, viejo idiota». Creyó que yo era un pensionista indefenso, pero llamé a mi abogado, le cancelé su villa de lujo, vendí su Mercedes y destruí su vida para siempre. Y cuando me llamó 210 veces, llorando y suplicando misericordia, la justicia apenas estaba comenzando. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Jessica estaba allí, con el pelo perfectamente peinado, llevando un vestido de diseñador que costaba más que mi pensión mensual. Detrás de ella escuché el zumbido de herramientas eléctricas y voces de hombres diciendo medidas. El olor a pintura fresca me golpeó como una ola. Harold. Su sonrisa no le llegó a los ojos. No es un buen momento. Levanté el sobre. Traje algo para ayudar con los gastos. Aquella mañana me había sentado en la mesa de mi cocina en la calle Suroeste 12 y había redactado un cheque por $50.000, casi un tercio de mis ahorros líquidos. Brandon habría querido que cuidara de Jessica durante esta transición tan difícil. La había imaginado lidiando con gastos funerarios, pagos de hipoteca, las facturas interminables que deja la muerte. El trayecto por la pequeña Habana hacia Coral Gables había durado 25 minutos, tiempo que pasé ensayando palabras de consuelo que ahora se sentían inútiles frente a su postura impaciente. Jessica, sé que esto ha sido increíblemente duro. Quería ayudar con los gastos. No es necesario, Harold. Estoy manejándolo. Bien. Por favor. Brandon era mi hijo. Déjame hacer esto por él. Hizo una pausa, con un brillo calculador cruzándole el rostro. Está bien. Entra un minuto, pero de verdad estoy ocupada. Cuando se hizo a un lado a regañadientes, mis ojos lo captaron todo a la vez. La cocina estaba demolida. Los nuevos electrodomésticos de acero inoxidable todavía tenían el plástico protector, el tipo de refrigerador subcero que yo había visto en revistas en la consulta del médico. 2 trabajadores, con monos manchados de pintura, instalaban un intrincado mosaico en lo que antes era un simple pasillo. A través del salón vi etiquetas de muebles de Restoration Hardware colgando de un enorme sofá de cuero. Estás haciendo algunas reformas. Solo cosas que Brandon y yo habíamos planeado. Hay que mantenerse ocupada, ¿no? Me ayuda a no pensar en todo. Esto debe ser un momento caro para hacerlo. Su tono se afiló como una cuchilla. ¿Puedo permitírmelo, Harold? Brandon me dejó bien cubierta. Tomé notas mentales de todo. Los modelos de los electrodomésticos. El nombre de la empresa de los contratistas visible en una orden de trabajo pegada a la pared. La forma en que las manos de Jessica temblaron ligeramente cuando le entregué el cheque, a pesar de su frialdad. Viejos hábitos de 40 años navegando barcos. Observar condiciones. Detectar anomalías. Ajustar el rumbo en consecuencia. Jessica tomó el cheque de mi mano, miró la cantidad y lo dobló una vez antes de metérselo en el bolsillo. Sin ceremonia, sin gratitud más allá de las palabras. Gracias, Harold. Es de ayuda. Nada de abrazo, ni lágrimas, solo un asentimiento rápido, como si le hubiera entregado una pizza. Miró su teléfono, pulsó algo y luego miró por encima de mí hacia la puerta. En realidad estoy en medio de reuniones con los contratistas, así que... 50.000. Debería cubrir los gastos del funeral y darte un respiro durante unos meses. Apenas miró el cheque en su bolsillo. Claro. Gracias. No tienes que agradecerme. La familia cuida de la familia. Por supuesto. Se colocó entre mí y el salón todo el tiempo, angulando su cuerpo como una barrera. Cuando intenté avanzar para ver el trabajo que estaban haciendo, ella se movió conmigo, manteniendo ese muro humano. Sus ojos brincaban del teléfono, a los trabajadores, a la puerta, a cualquier sitio menos mi cara. La cocina parece cara, dije intentando mantener el tono neutral. La risa de Jessica salió demasiado cortante. No. Brandon siempre quiso que yo tuviera cosas buenas.
Él habría querido esto. Tiempo pasado ya, como si hubiera muerto hacía años y no semanas. Tocó la nueva encimera, mármol, probablemente italiano, como si reclamara territorio. Me quedé allí, rodeado por el olor del dinero nuevo gastándose, y mi mente retrocedió 20 años. Brandon con 18, la carta de admisión a la Universidad de Miami en sus manos temblorosas. Yo pagándole la matrícula semestre tras semestre porque su madre no podía ayudar. Brandon con 28, desesperado por su primera casa. Yo firmando como aval y pagando la entrada cuando el banco pidió más pruebas de ingresos. Brandon llamando cada domingo. Papá, ¿quieres venir a ver a Nicole? Jessica tiene recados. Siempre allí, siempre ayudando. Siempre era a mí a quien acudía cuando la vida se complicaba. De verdad necesito volver con los contratistas. Están en horario. Lo entiendo. Quizá pueda venir este fin de semana. ¿Ver a Nicole? Nicole está ocupada. Actividades del colegio. Te avisaré. El muro entre nosotros se sentía físico ahora, sólido como el nuevo mármol. Me llamarás si necesitas algo. Claro, te llamaré. Ya estaba abriendo la puerta, con una mano en el marco como si fuera a cerrarla aunque yo no hubiera salido aún. No discutí, no cuestioné, no insistí. Había aprendido paciencia en el mar. A veces esperas a que la tormenta muestre su verdadera dirección antes de cambiar el rumbo. Brandon te quería mucho. Se detuvo, algo le cruzó los ojos que quizá fue emoción genuina. Lo sé. Él habría querido que estuvieras bien, y lo estoy. Gracias por venir, Harold. Caminé de vuelta a mi viejo Toyota Camry, aparcado entre un BMW y un Lexus en su calle. La camioneta de los trabajadores tenía pintado el ITER N. Bastions Miami en un costado. Había visto sus anuncios, sabía que no eran baratos. Dentro de mi coche me quedé sentado un minuto entero, con el motor apagado, mirando aquella casa. Brandon llevaba exactamente 32 días muerto. Jessica estaba reformando como si hubiera ganado la lotería. Algo fundamental fallaba en ese cuadro, pero aún no veía la imagen completa. Saqué mi teléfono y escribí notas en la aplicación de memos. Refrigerador Sub-Zero mínimo 12.000. Sofá der Steraschen Hardware 8.000 o más. Baldosa italiana $50 por pie cuadrado instalada. El ITER N. Bastions, contratista de alta gama, probablemente un proyecto mínimo de $100.000. Mis 50.000 de pronto parecían una gota en un océano. Aún no lo entendía. Arranqué el motor y me incorporé al tráfico, viendo la casa de Jessica hacerse pequeña en el retrovisor. Ella seguía en la puerta, el teléfono ya pegado a la oreja, hablando con alguien con gestos animados. Luego entró y la puerta se cerró con una firmeza que se sintió como un veredicto. El sobre de Wells Fargo reposaba en mi mesa como una serpiente enroscada. Papel oficial grueso, el tipo de correspondencia que lo cambia todo. Habían pasado 3 días desde que volví de casa de Jessica cuando llegó aquello, y esa sensación incómoda seguía revolviéndome el estómago. Lo abrí con el café enfriándose a mi lado. La cuenta terminada en 472 ha sido cerrada, con efecto inmediato. Todos los activos han sido transferidos según la designación de beneficiarios y el testamento. Para preguntas sobre la distribución del patrimonio, por favor contacte con nuestro departamento de servicios patrimoniales. Las manos me empezaron a temblar. Esa era la cuenta de Brandon, nuestra cuenta conjunta. Marqué el número de servicios patrimoniales con los dedos sin dejar de temblar. La representante, una mujer llamada Patricia, con esa voz entrenada de simpatía profesional, me explicó todo con lenguaje bancario. Señor Morrison, según el último testamento de Brandon Christopher Morrison, firmado el 12 de enero de este año y notarizado por Linda Vázquez, todos los activos se transfieren a su esposa, Jessica Ann Morrison. El valor total procesado del patrimonio fue 5 millones, 5 millones. Mi hijo valía 5 millones y yo no lo supe hasta que murió. Debe haber un error. Teníamos otro testamento. Hace 4 años, Brandon estableció una división 60-40.
Yo debía recibir el 40%. Lo entiendo, señor, pero el testamento más reciente invalida cualquier documento anterior. El testamento de enero está debidamente firmado y notarizado. Cumple todos los requisitos legales. Hace 4 años Brandon y yo habíamos estado sentados en un Starbucks de la avenida Biquel, hablando de la mortalidad como algo abstracto. Él acababa de comprar un seguro de vida, póliza de 2,8 millones, porque Jessica quería seguridad. Papá, obviamente todo va para Jess primero, pero voy a dividirlo 60-40. Ella recibe la mayoría, tú recibes el 40%. Me criaste solo, pagaste todo. Esto también es tu seguro. Nos dimos la mano. Me mostró el documento, firmado y oficial. Ese testamento existía. Entonces, ¿cómo apareció este nuevo? Pasé 1 hora después de la llamada construyendo mi caso como antes trazaba cartas de navegación. Cada documento organizado de forma cronológica, cada correo electrónico impreso con encabezados mostrando fechas e información del remitente. Incluso llamé al antiguo agente de seguros de Brandon, confirmé que la póliza existía y que Jessica era la beneficiaria principal, pero eso no explicaba el cambio de testamento. El agente no había oído nada sobre un nuevo testamento. Imprimí cada intercambio de correos con Brandon sobre finanzas. Encontré la copia del testamento original que me había enviado como PDF en el 2021. Reuní extractos bancarios que mostraban mi nombre en la cuenta conjunta. Metí todo en una carpeta Manila. El trayecto a Coral Gables esa tarde se sintió diferente a 3 días atrás. Ninguna misión de misericordia esta vez. La mandíbula apretada, los nudillos blancos en el volante. Las casas se volvían progresivamente más lujosas a medida que avanzaba. De hogares modestos a mansiones. Mi ira crecía a cada milla. Su entrada me dejó helado. El Mercedes-Benz clase S estaba allí brillando bajo el sol de Miami. Placas de concesionario aún puestas. Ese aire de coche nuevo que cuesta más de $100,000. Al aparcar detrás, Jessica apareció saliendo del coche. Bolsas de Neiman Marcus en ambas manos, el pelo recién arreglado con ese estilo caro que delata peluquería y no casa. Me vio y su rostro hizo algo complejo. Sorpresa, luego molestia, luego una dureza que jamás le había visto. Caminó hacia mí como si el mundo le perteneciera, que en cierto modo ahora era así. Esas bolsas probablemente contenían $5,000 en ropa y accesorios. No se apresuró ni pareció preocupada. ¿Por qué lo estaría? Tenía todo el dinero y, al parecer, creía que yo no tenía poder alguno. Jessica, recibí una carta de Wells Fargo. Cerraron la cuenta de Brandon. Correcto. Liquidación del patrimonio. Procedimiento estándar. Dijeron que eres la única beneficiaria. 5 millones. Su pausa duró apenas un segundo demasiado largo. También correcto. Brandon me dejó todo. Eso no es lo que decía el testamento hace 4 años. Lo hablamos. Yo debía recibir el 40%. La gente cambia de opinión, Harold. Brandon hizo un nuevo testamento en enero. ¿Enero? Él nunca me lo dijo. Hablábamos cada semana. ¿Por qué tendría que decírtelo? Fue su decisión, su dinero. Dentro de su casa renovada, rodeados del dinero que había conseguido de algún modo, extendí los documentos sobre la isla de la cocina de forma sistemática. Testamento original, división 60-40. Extractos bancarios con mi nombre como cotitular. La carta, los activos transferidos completamente a ella. Explica esto, dije manteniendo la voz firme. Miró los papeles, se encogió de hombros. Brandon hizo un testamento nuevo, su elección. Mi nombre está ahora. Su dinero. Soy su padre. Lo crié solo desde los 6. Pagué su educación, su primera casa. Me interrumpió como si yo fuera un desconocido molestándola, y él te lo agradecía. Pero no te debía nada por ser su padre. Ese era tu trabajo. Cuando presioné sobre la fecha de enero,
sobre por qué Brandon no mencionó nada, Jessica dio un paso hacia mí, usando su altura y cercanía como un arma. ¿Crees que puedes desafiarme? ¿Crees que tus preguntas importan? El banco tiene todos los documentos legales. Tú no tienes nada. Señaló la puerta. Es momento de que te vayas. Voy a llamar a mi abogado. Algo no encaja aquí. Su risa fue como vidrio rompiéndose. ¿Tu abogado? ¿El que puedes pagar con tu pensión de capitán? Yo tengo recursos. Tú no tienes nada, Harold. Brandon me contó de tus finanzas. Viviendo en esa casita de la pequeña Habana, conduciendo un coche de 15 años. Apenas sobrevives. Eso no. Su voz subió, revelando algo cruel que jamás había visto. Ojalá mendigues a gusto, viejo idiota. Adelante, llama a un abogado. Ni siquiera puedes pagar uno bueno. La máscara cayó por completo. Debajo había alguien que yo no conocía. Alguien que me veía como un obstáculo, no como familia. No puedes simplemente robarme. ¿Robarte? No he robado nada. Mi nombre está en el testamento. Mi nombre está ahora en las cuentas del banco. Mi nombre está en el título de esta casa. Todo es legal. Brandon no habría hecho esto. Brandon sí lo hizo porque me amaba. Porque estuve con él durante 12 años y no tú. Tú solo eras el viejo que aparecía en vacaciones. Eso no es cierto. Se movió hacia mí, con las manos despidiéndome. Fuera de mi casa. Me mantuve firme. Esto no ha terminado. Oh, sí ha terminado. Perdiste. Los viejos siempre pierden. ¿Crees que tu pensión de capitán te ayudará a pelear conmigo en los tribunales? Para cuando hayas ahorrado suficiente para un abogado, el plazo legal ya habrá pasado. Mientras me empujaba físicamente hacia la puerta, su mano en mi hombro como si fuera un niño al que se despide, miré alrededor una vez más. Arte nuevo en las paredes, muebles de diseñador. A través de la ventana, una furgoneta de servicio de limpieza de piscinas estacionada fuera. Cada detalle quedó grabado en mi memoria. En la puerta mantuve la voz calmada. Cometiste un error, Jessica. El único error fue dejarte entrar. No vuelvas. La puerta se cerró con tanta fuerza que hizo vibrar el marco. Caminé hacia mi Toyota, subí y me quedé allí un instante mientras la rabia y el cálculo peleaban por el control. Entonces algo cambió. El padre destrozado por la pena desapareció, reemplazado por algo más antiguo, más frío, algo que había comandado barcos en tormentas y sabía esperar, sabía planear, sabía atacar en el momento exacto. Jessica creyó que había despedido a un viejo indefenso. Creyó que me arrastraría derrotado. No tenía idea de lo que acababa de despertar. Arranqué, me alejé de su mansión y vi mi reflejo en el retrovisor. Una pequeña sonrisa cruzó mi rostro, la misma que llevaba cuando encontraba un error de navegación que todos los demás pasaban por alto. Había subestimado al viejo lobo de mar. Ese fue su primer y fatal error. No dormí esa noche. No pude. Las palabras de Jessica repetían como un disco rayado. Viejo idiota. No puedes pagar un abogado. No tienes nada. Al amanecer estaba sentado en mi mesa con café y un número que no marcaba desde hacía 2 años. Raymond Foster. Habíamos navegado juntos en los 70, 2 jóvenes recorriendo el Caribe en buques de carga antes de que él cambiara el mar por la Facultad de Derecho. Ahora era uno de los mejores abogados de sucesiones de Miami. Si alguien podía ayudarme, era Raymond. Marqué a las 8 en punto. Raymond respondió al segundo tono, con ese ligero acento del Bronx que nunca perdió pese a 40 años en Florida. Raymond, soy Harold Morrison. Necesito ayuda. Harold, ha pasado demasiado tiempo, amigo. ¿Qué ocurre? Mi hijo Brandon murió en un accidente de coche el mes pasado. Su esposa robó toda su herencia. 5 millones. El silencio duró exactamente 10 segundos. ¿Robó? Es una palabra fuerte. Falsificó un testamento.
Necesito que lo demuestres. Ven a mi oficina ahora mismo. Lo resolveremos. Ya estaba cogiendo mis llaves. Su oficina estaba en el centro de Miami. 30 minutos si el tráfico ayudaba, llegué en 25. El ascensor se abrió en la planta 12, con puertas de cristal grabadas con Foster y asociados en letras elegantes. Raymond me recibió él mismo en la recepción, con 72 años ya, pelo gris pero ojos agudos, llevando un traje que costaba más que mi pensión mensual. Me condujo a una sala de juntas con ventanales de piso a techo con vistas a la bahía Biscayne. Extendí ambos testamentos sobre la mesa de caoba. El original de 2021 que Brandon me había enviado y la copia del banco del supuesto testamento nuevo. Guíame por la cronología. ¿Cuándo hizo Brandon el testamento original? Hace 4 años. 2021. Lo discutimos a fondo. 60% para Jessica, 40% para mí. Y este testamento nuevo afirma que lo cambió al 100% para ella supuestamente en enero, pero Brandon nunca lo mencionó. Hablábamos cada semana. Raymond se puso las gafas y examinó ambos documentos con la intensidad de un cirujano. Su dedo se detuvo en un nombre. Linda Vázquez, notaria pública. Acercó su portátil, tecleó rápido en lo que parecía una base de datos del estado de Florida. Sus cejas se alzaron. Harold, esta mujer perdió su licencia de notaria el 18 de diciembre de 2024. Revocada permanentemente por falsificar documentos en 2 transacciones inmobiliarias. Giró la pantalla hacia mí. Registro oficial. La fecha de revocación claramente visible. El testamento que tenemos delante está fechado el 12 de enero de 2025, casi un mes después de que ella perdiera el derecho a notarizar nada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo aceptó el banco un testamento inválido? Los bancos verifican la firma de la notaria, pero no siempre revisan el estado de la licencia en tiempo real. Suelen asumir buena fe. Jessica aprovechó ese vacío. Entonces, ¿podemos probar que esto es fraudulento? Raymond se recostó, juntando las manos como si estuviera ante un jurado. Absolutamente. Las leyes de fraude testamentario de Florida son claras. Falsificar un testamento es un delito de 3er grado, castigado con hasta 5 años de prisión y una multa de $10,000. Esto no es una disputa civil sobre quién recibe qué. Esto es fraude criminal. Tu nuera no solo tomó dinero que no era suyo. Cometió un delito. Hizo una pausa, estudiándome. Y si probamos que sabía que la notaria era inválida, cosa que sospecho, las penas son mucho peores. Sentado en aquella oficina cara, viendo pruebas de que se habían violado los últimos deseos de mi hijo, algo se rompió en mi pecho. Las lágrimas llegaron antes de poder detenerlas. Los recuerdos me golpearon como olas. Brandon con 6 años, después de que su madre se fuera, preguntándome si aún lo quería. Brandon con 16, en un barco en Los Cayos, contándome su primer enamoramiento. Brandon con 33, un año antes de morir, abrazándome en el cumpleaños de Nicole y susurrando: «Papá, eres la mejor persona que conozco. Quiero ser como tú». Raymond empujó una caja de pañuelos hacia mí. Tomé 2, me limpié y enderecé la espalda. Basta, dije, más para mí que para él. Brandon merece justicia, no mis lágrimas. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos probar intención. Eso significa rastrear a dónde fue el dinero, con quién se relaciona Jessica, si hay cómplices. ¿Cómo hacemos eso? Raymond hizo una llamada sin pedirme permiso. Así es como funcionan los buenos viejos amigos. Warren Ray Foster. Necesito vigilancia financiera en un caso de fraude testamentario. El sujeto es mujer, 38 años, residente en Coral Gables, ha recibido recientemente 5 millones. Necesito patrones de gasto, conexiones, cualquier cosa que muestre intención o conspiración. Escuchó, asintió. El presupuesto del cliente es flexible. Esto es personal. Cuando colgó, me miró. Warren Cruz, el mejor investigador privado de Miami.
Cobra 250 la hora. Es caro porque lo vale. Empezará hoy. Puedo permitírmelo. Yo llevaré el caso pro bono en la parte legal. Los viejos amigos no cobran a los viejos amigos. Tú solo cubres al investigador. Conduje de vuelta a la pequeña Habana con la mente girando entre posibilidades. Albert Hayes vivía 3 casas más abajo. Viudo, como yo, pasaba la mayoría de mañanas en su porche con el periódico y un café cubano. Lo conocía desde hacía 15 años, pero solo como vecino simpático que a veces me pedía prestada la recortadora de setos. Hoy necesitaba conocerlo mejor. Caminé por la acera y subí sus escalones. Levantó la vista del Miami Herald, sorprendido. Harold, tienes pinta de haber pasado por algo duro. ¿Café? Nos sentamos en su porche mientras le explicaba todo. La muerte de Brandon, la herencia, el fraude de Jessica. Albert escuchó sin interrumpir, pero su expresión cambió cuando mencioné los 5 millones. ¿Me dices que ella recibió 5 millones en activos de la herencia? Según el banco, sí. Seguro de vida, ahorros, inversiones. ¿Y ya ha gastado cuánto? Cientos de miles, quizá 1 millón. Reformas, coche, muebles, compras. Albert dejó la taza con cuidado. Harold, trabajé para Hacienda 30 años. El impuesto de sucesiones es del 40% sobre cualquier cosa que supere la exención federal. Si recibió 5 millones, debe 2 millones en impuestos. El plazo de presentación seguramente era 9 meses después de la muerte. ¿Presentó algo? No tenía ni idea. Albert sonrió con dureza. Apostaría a que no. ¿Quieres que lo compruebe? ¿Puedes hacerlo? Sigo teniendo acceso a ciertas bases de datos. Cortesía profesional para agentes jubilados. Dame unos días. Harold, está cometiendo fraude fiscal además de fraude testamentario. El impuesto federal de sucesiones es del 40%. Debe 2 millones a Hacienda y te garantizo que no ha presentado nada. Probablemente ni siquiera sabe que debe hacerlo. ¿Qué pasa cuando Hacienda se entera? Su sonrisa se volvió depredadora. Se la comerán viva. Embargos, sanciones, posible denuncia penal si es lo bastante grave. Hacienda no perdona y nunca olvida. Me quedé allí en el porche de Albert, mirando la calle, sintiendo algo que no había sentido desde que Jessica me cerró la puerta en la cara. No estaba solo. Raymond en el frente legal, Warren con la vigilancia, Albert en los impuestos. El equipo se estaba formando. Jessica creyó que había despedido a un viejo indefenso. No tenía idea de lo que se venía. 2 semanas de espera se sintieron como 2 años. Me mantuve ocupado, caminé por el barrio más de lo habitual, reorganicé mi garaje 2 veces, cociné comidas elaboradas que casi ni probé. Raymond llamaba cada pocos días. Warren está trabajando. Ten paciencia. Albert revisó registros fiscales y murmuraba sobre formularios que faltaban. Luego, un jueves por la tarde, sonó mi teléfono. Warren Cruz. Señor Morrison, tengo resultados. Va a querer ver esto en persona. Conduje a su oficina en Coconut Grove en menos de 1 hora. Warren trabajaba en un pequeño despacho sobre una cafetería, de esos sitios por los que pasaría sin mirar. Dentro, el espacio era un caos organizado, archivadores, monitores, equipos de cámara por todas partes. Warren rondaba los 50, compacto y preciso, con la mirada alerta de quien ha pasado una vida observando a gente que no quiere ser observada. Desplegó fotografías sobre su mesa como un jugador de póker mostrando una mano ganadora. Señor Morrison, gracias por venir. Tengo resultados completos de 2 semanas de vigilancia. Dijo que querría ver esto en persona. Eso suena ominoso. Ominoso para su nuera. Útil para usted. Ha sido terriblemente descuidada. Enséñeme todo. Empecemos por el gasto y luego iremos a las partes realmente interesantes. Warren tenía recibos, extractos de tarjeta, fotos de vigilancia con fecha y hora.
Jessica en Val Harbor Shops en 3 ocasiones distintas en una semana, saliendo con bolsas de Gucci, Prada, Chanel. Daño total, $47.000. Cena en Zuma con un acompañante masculino. No cena para 2, sino cena para 6. Saque premium, Wagyu, todo. $23.000 en una sola comida. Está quemando el dinero como si fuera papel, dijo Warren sin rodeos. A este ritmo, los 5 millones desaparecerán en 2 años. El acompañante masculino aparecía en múltiples fotos. Warren señaló una imagen, Jessica y un hombre alto, bien vestido, frente a un restaurante, su mano en la parte baja de la espalda de ella. Otra foto, los dos besándose en el aparcamiento de Matheson a Mock Park. ¿Quién es este hombre que sale en todas las fotos con Jessica? Derek Campbell, 40 años, agente inmobiliario, Fisher Island Realty, especializado en propiedades de lujo. Claramente tienen una relación. Sí. Y empezó antes de la muerte de su hijo. Encontré pruebas en redes sociales de que estaban juntos hace 8 meses. Fueron cuidadosos, pero no lo suficiente. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Estaba engañando a Brandon cuando él aún vivía. Eso creo. Y Derek fue testigo del testamento fraudulento. No es casualidad. Warren sacó otro documento. Este mostraba la escritura de la casa reformada de Jessica, que no estaba a su nombre. Una sociedad limitada, Sunset Paradise Holdings. ¿Por qué crear una sociedad y no comprar la casa a su nombre? Por 2 razones. Primero, difumina el rastro del dinero, hace más difícil probar que los fondos venían de la herencia. Segundo, la titularidad de una sociedad da protección de responsabilidad y puede reducir impuestos sobre la propiedad. Es inteligente desde el punto de vista criminal. Derek montó todo. Derek figura como agente registrado. Tiene experiencia en operaciones inmobiliarias. Sabía exactamente lo que hacía. Warren había ido más allá de los simples patrones de gasto. La sociedad se creó 2 semanas después de la muerte de Brandon. La villa, ya no podía llamarla casa, se compró por 2,3 millones, con una hipoteca de 1,4 millones. La entrada de 900.000 salió de fondos de la herencia, pero al pasar primero por la sociedad era más difícil de rastrear. Estructura clásica de blanqueo de dinero, dijo Warren. Derek sabe lo que hace, o cree saberlo. Luego llegó la parte verdaderamente espectacular. Warren me enseñó las deudas de Jessica. Registros del casino Seminole Hard Rock. No pregunté cómo los obtuvo, preferí no saberlo. Mostraban que Jessica había perdido $180.000 en los últimos 18 meses. Extractos de tarjeta de crédito sumando 95.000 en deuda en 3 tarjetas principales, todas al máximo, todas en mora. Y luego la documentación de prestamistas privados, 65.000 en préstamos de particulares en Yalea, del tipo de gente que no manda avisos amables. No es solo codiciosa, dije despacio. Está desesperada, ahogándose en deudas. La muerte de Brandon fue su bote salvavidas, o eso creyó. Pasé 2 horas en la oficina de Warren revisando cada foto, cada recibo, cada documento. Warren lo había organizado todo de forma cronológica, mostrando la aceleración del gasto de Jessica. Había sido relativamente modesta la primera semana tras la muerte de Brandon, luego explotó en compras de lujo a partir de la segunda. La cronología contaba la historia de alguien que creía haber salido impune. Esa tarde me reuní con Raymond y Albert en el despacho de Raymond. Albert tenía sus propios hallazgos. No presentó nada. Ni declaración de impuesto federal de sucesiones, ni de sucesiones en Florida, ni declaración de donaciones por la transferencia a la sociedad. Debe aproximadamente 2 millones a Hacienda y ni siquiera saben que existe. Albert sonrió como un depredador. Pero lo sabrán. Raymond, al ver todas las pruebas de Warren, empezó de inmediato a construir una cronología de conspiración en la pizarra de su despacho. La muerte de Brandon en marzo, el contacto inmediato de Jessica con Derek, la creación de la sociedad, la firma del testamento fraudulento con Derek como testigo, las transferencias de dinero, la compra de la villa.
Esto no es un fraude oportunista, dijo Raymond con el rotulador en mano. Es premeditado. Derek la ayudó desde el primer día. Lo planearon juntos. Las pruebas de Warren son sólidas. Tenemos pruebas de fraude, de conspiración, de evasión fiscal. Solo el ángulo con Hacienda podría destruirla. 2 millones en impuestos impagados, más sanciones e intereses. Nunca se recuperará económicamente. ¿Cuál es nuestro primer movimiento? Raymond hizo girar el rotulador entre los dedos. Presentamos en el juzgado de sucesiones para anular el testamento fraudulento. Al mismo tiempo, presentamos denuncias penales por falsificación y fraude. Y Albert, tú avisarás a Hacienda. Ya tengo la carta redactada. La enviaré de forma anónima, pero con suficiente detalle para que investiguen de inmediato. Sentado en el despacho de Raymond aquella noche, mirando la pizarra llena de pruebas de traición, sentí algo cambiar dentro de mí. Ya no era ira, era algo más frío, cálculo. La codicia de Jessica la había vuelto estúpida. La incompetencia de Derek había dejado un rastro que podría seguir un ciego. Habían cometido múltiples delitos, evadido impuestos y documentado sus crímenes con recibos de tarjeta y publicaciones en redes sociales. Harold, esto se va a poner feo. Jessica contraatacará. ¿Estás preparado? Me llamó viejo idiota. Dijo que no podía pagar un abogado. Que moriría mendigando. Y ahora va a aprender que viejo no significa impotente. Ella y Derek cometieron todos los errores posibles. Su codicia los volvió descuidados. Su arrogancia los hizo negligentes. Albert asintió. Han caído en una trampa que construyeron ellos mismos. Me quedé mirando el tablero de pruebas. Fotografías, recibos, documentos legales, formularios fiscales, todo lo necesario para desmantelar el imperio robado de Jessica. Es hora de dar el primer golpe, dije en voz baja. Y será devastador. Raymond sonrió. Empezaré a redactar hoy mismo. Salí del despacho de Raymond llevando una carpeta con pruebas. Afuera, en la noche de Miami, las luces de la ciudad brillaban sobre la bahía Biscayne. Por primera vez desde la muerte de Brandon, sentí algo parecido a la paz. Jessica creyó que había ganado. Que había engañado a todos. Que un viejo capitán con una pensión modesta no podía tocarla. No tenía idea de la tormenta que se acercaba. Raymond me llamó al amanecer. Es el momento, Harold. Presento esta mañana. Los 3 escritos a la vez. ¿Estás listo para lo que viene? Ya estaba vestido, con el café haciéndose en la cocina, viendo salir el sol sobre la pequeña Habana. ¿Listo? Llevaba listo desde el día en que Jessica me dio con la puerta en las narices. Preséntalos, dije. Vamos a terminar con esto. A las 9 de esa mañana, Raymond estaba en el juzgado de sucesiones del condado de Miami-Dade con 3 escritos distintos, cada uno más demoledor que el anterior. Entró en la oficina del secretario con 3 carpetas manila que destruirían el mundo de Jessica. La funcionaria, una mujer de mediana edad llamada Carmen, con 20 años allí, vio el sello de moción de emergencia y llamó al juez de guardia de inmediato. La jueza María Rodríguez estaba en su despacho en 15 minutos leyendo las pruebas que Raymond había reunido, la declaración del perito calígrafo mostrando inconsistencias en la firma, la impresión del registro estatal de Florida probando que a Linda Vázquez le revocaron la licencia de notaria en diciembre y el testamento original de 2021 con su clara distribución 60-40. Para las 10:30 había firmado la orden de restricción temporal, con una nota en el margen. Indicios prima facie de fraude, activos congelados en espera de vista completa. La oficina de Raymond llamó al departamento legal de Wells Fargo a las 11. Para mediodía, todas las cuentas conectadas con la herencia de Brandon Morrison estaban marcadas en el sistema. La cuenta corriente de Jessica, la de ahorros, la cuenta de mercado monetario donde había aparcado 2,7 millones, todas mostraban el mismo estado, bloqueadas por orden judicial. El sistema automático del banco le envió una notificación por correo electrónico, pero Jessica no la vio. Aún dormía,
tras haberse quedado despierta la noche anterior comprando en línea una copa de prosecco medio caliente en la mesilla. A la mañana siguiente, un ayudante del sheriff del condado de Miami-Dade llegó a la villa de Jessica a las 6:47, la hora más temprana permitida para notificaciones civiles. Tocó el timbre 3 veces antes de que Jessica apareciera, con los ojos hinchados, llevando un albornoz de seda de $800, el pelo revuelto, el maquillaje corrido. Jessica Morrison, traigo documentos judiciales para usted. Le entregó el sobregrueso y la hizo firmar la recepción. Ella se quedó allí, descalza sobre el suelo de mármol del recibidor, leyendo la primera página, petición para anular testamento fraudulento. Las manos le empezaron a temblar. En la tercera página, denuncia penal por falsificación, ya estaba sentada en el suelo, con los papeles esparcidos a su alrededor y la respiración entrecortada. Su primera llamada fue a Derek. Lo saben. El abogado de Harold ha presentado contra mí. Lo llaman fraude. Tu nombre sale aquí como testigo. La voz de Derek al otro lado estaba presa del pánico, más aguda de lo normal. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Menciona la sociedad? ¿Me menciona a mí específicamente? No preguntaba cómo ayudarla. Preguntaba cuánto problema tenía él. Sus llamadas de la segunda a la 16ª fueron para Harold. Todas fueron directas al buzón. Dejó mensajes que pasaban de la confusión a la ira y luego a la desesperación. Harold, ¿qué es esto? Harold, no puedes hacer esto. Harold, por favor, tenemos que hablar. Escuché cada uno más tarde, sentado en mi cocina con Albert, ambos con café, reproduciéndolos en altavoz. Albert negó con la cabeza. De verdad creía que se saldría con la suya. Me preparé para las llamadas de Jessica poniendo el móvil en modo no molestar, con excepciones solo para Raymond, Albert y Warren. Cada llamada de Jessica fue al buzón automáticamente. No la bloqueé. Eso habría parecido defensivo. Simplemente no respondí. Que escuchara su propia voz haciéndose más desesperada con cada mensaje. Que sintiera lo que es ser ignorada, descartada, tratada como irrelevante. Vi su coche llegar desde mi ventana frontal. El Mercedes, todavía reluciente, todavía caro, pero ahora con una desesperación en la forma de aparcar, torcido contra el bordillo. Subió corriendo por mi camino de entrada y golpeó la puerta con ambos puños. Harold, abre. Tenemos que hablar. No puedes hacer esto. Esperé un minuto entero, tomando un sorbo de café, luego caminé hasta la puerta y la abrí con calma. Estaba hecha un desastre, aún con el albornoz, chanclas en los pies, papeles apretados en una mano. Jessica, dije con tono uniforme. Pareces sorprendida. Su cara pasó de roja a blanca en segundos. ¿Cómo? ¿Quién te ayudó? No puedes permitirte. Sonreí. Solo sonreí. 40 años capitaneé barcos en huracanes, Jessica. He visto tormentas que habrían hundido tu pequeño plan en segundos. Me subestimaste. Ese fue tu error. No lo entiendes. Tengo deudas. Necesito ese dinero. Robaste a mi hijo muerto. Ensuciaste su memoria. Me llamaste mendigo. Yo no quise. Sí quisiste. Y ahora vas a aprender lo que significa cruzarte con alguien que de verdad tiene poder. ¿Qué vas a hacer? Mi sonrisa se ensanchó un poco. Ya lo hice. Revisa tus cuentas. Cerré la puerta antes de que pudiera responder, la eché el cerrojo y volví a mi café. Por la ventana la vi quedarse de pie en mi porche, temblando, antes de volver tambaleándose a su coche. Raymond no solo había presentado los escritos, los había orquestado para causar el máximo impacto. La denuncia penal llegó a la fiscalía al mismo tiempo que los documentos de sucesiones. También mandó copias de cortesía a Hacienda Federal y a la Agencia Tributaria de Florida, señalando los problemas fiscales de Jessica. Para la hora de comer, 5 organismos distintos sabían quién era Jessica Morrison y de qué se la acusaba. Raymond tenía un contacto en el Miami Herald, una reportera de tribunales llamada Sandra, que cubría casos de herencias.
Le había pasado un aviso 3 días antes. Se viene un gran caso de fraude de herencia, 5 millones, viuda de Coral Gables. Sandra preparó la noticia por adelantado, solo esperando la presentación. El artículo salió en línea esa misma tarde y en papel al día siguiente. Noticia pequeña, página B7, pero dañina. Mujer local acusada de falsificar testamento y robar herencia de 5 millones. El nombre completo de Jessica, su barrio, los detalles básicos de la acusación, suficiente para que sus vecinos lo vieran. Al anochecer, Jessica descubrió que sus cuentas estaban congeladas cuando le rechazaron la tarjeta en una gasolinera. Intentó llamar a Wells Fargo, estuvo 40 minutos en espera, hasta que alguien le dijo: cuentas bloqueadas por orden judicial, no se permiten operaciones. Intentó sacar efectivo del cajero, operación denegada. Entró a su banca en línea y leyó las alertas en cada cuenta. Llamó a Derek otra vez, ya histérica, y él le dijo que no podía dejarse ver con ella, que no podía ayudarla, que tenía que protegerse. Estaba sola, arruinada y aterrorizada, todo en el plazo de 12 horas. A la mañana siguiente me senté en mi porche con un café cubano, leyendo el artículo del Herald mientras el vecindario despertaba. Albert se unió a mí con su propia taza. Eso fue solo el primer día, dije en voz baja, doblando el periódico. Las siguientes 3 semanas serían su ejecución financiera. Albert asintió despacio. El barco ya está haciendo agua. Ahora lo veremos hundirse. 3 semanas después de que Raymond presentara la demanda, me senté en el juzgado del condado de Miami-Dade para la vista preliminar. Jessica estaba 4 filas delante de mí con su abogado, un tipo joven con un traje mal ajustado que parecía recién aprobado del examen de acceso. Raymond ya me había advertido. Ha contratado a Marcus Webb. Cobra 150 la hora. Es adecuado para casos sencillos. Este no es sencillo. La jueza entró. Nos pusimos de pie y el mundo financiero de Jessica terminó en 12 minutos. La jueza Rodríguez no perdió el tiempo. Señora Morrison, devolverá $2 millones al señor Harold Morrison en un plazo de 60 días, según los términos del testamento legítimo de 2021. El incumplimiento supondrá sanciones adicionales. El abogado de Jessica se levantó. Su señoría, mi clienta no dispone de esa cantidad de manera inmediata. Entonces la conseguirá. Venda activos. Liquide bienes. Este tribunal ha determinado que el testamento era fraudulento. Tenemos intención de recurrir. Recurra lo que quiera. La orden se mantiene. 2 millones. 60 días. Siguiente caso. Vi los hombros de Jessica venirse abajo. La vi secarse los ojos con un pañuelo que ya estaba empapado. Había llorado antes incluso de entrar en la sala. Llevaba ropa que yo ya le había visto. Estaba repitiendo conjuntos. No podía permitirse otros nuevos. Llevaba el pelo recogido en una cola simple en lugar del peinado de peluquería que había lucido 2 meses antes. Había adelgazado, y no de manera sana. Su cara estaba demacrada, los ojos hundidos. No era solo presión económica. Era el colapso total de una vida. Después de la vista, el abogado de Jessica le expuso la realidad brutal en el pasillo del tribunal. Me enteré después, gracias a la vigilancia continua de Warren. Cuentas bancarias, $427.000 restantes de los 5 millones originales. Bienes inmuebles, la villa de Coral Gables, valorada en 2,3 millones, pero con una hipoteca de 1,4 millones que Derek había conseguido de algún modo sin una verificación adecuada de ingresos. Wells Fargo exigía ahora documentación y amenazaba con ejecución hipotecaria. Coche, Mercedes clase S en leasing, 2.100 al mes, ya con 2 meses de retraso. Mercedes-Benz Financial Services enviando avisos finales. Muebles y reformas, 340.000 gastados, 90% financiado con tarjetas de crédito ahora al máximo y en mora. Tenía quizá $500,000 en activos líquidos y semilíquidos. Me debía 2 millones a mí, más los intereses que añadiera el tribunal. Las cuentas no cuadraban.
2 días después de la vista, Jessica recibió un sobregrueso del Departamento del Tesoro, Servicio de Impuestos Internos, Oficina de Ejecución Fiscal. La carta era cordial en esa forma aterradora que solo Hacienda sabe manejar. Nuestros registros indican que no se ha presentado ninguna declaración de impuesto de sucesiones para el patrimonio de Brandon Christopher Morrison. Impuesto federal de sucesiones adeudado, $287.450. Penalizaciones por presentación tardía, $156.558. Intereses acumulados, $34.528. Importe total adeudado, $2.596.000. Por favor, remita el pago en un plazo de 30 días o contacte con nuestra oficina para establecer un plan de pagos. Albert tenía razón. Se la habían comido viva y apenas estaban empezando. Después vendría la agencia tributaria de Florida con su propia factura. Derek, en su mínimo crédito, intentó ayudar a Jessica a vender la villa rápido. La puso en venta por $2,5 millones, esperando conseguir lo suficiente, después de la hipoteca, para darle a Jessica algo de aire. En una semana tenía 2 compradores serios. Entonces Raymond presentó un embargo preventivo sobre la propiedad por los 2 millones que Jessica me debía, más honorarios y costas judiciales. De repente, vender se volvió imposible. Cualquier búsqueda de título revelaría el gravamen, y ningún banco aprobaría una hipoteca sobre una propiedad con ese tipo de carga. Derek llamó a Raymond, intentó negociar. La respuesta de Raymond fue educada y definitiva. El embargo se queda hasta que el señor Morrison cobre íntegro. Que tenga un buen día. Derek dejó de responder las llamadas de Jessica después de eso. Héctor llegó un sábado por la tarde en un Escalade negro con cristales tintados. Fue educado, casi amable, mientras estaba en el umbral de Jessica explicándole que su empleador, nunca dijo quién, estaba preocupado por el préstamo de $65,000 que ya llevaba 4 meses de retraso. Entendemos que está pasando dificultades, dijo Héctor, con un acento marcado y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pero nuestra paciencia tiene límites. Necesitamos ver buena voluntad. Quizá 10,000 esta semana. Jessica, de pie en su albornoz de $800 en su villa de 2,3 millones, le dijo que no tenía 10,000. La sonrisa de Héctor desapareció. Entonces tenemos un problema, señorita Jessica. Un problema serio. Volveré el próximo sábado. Tenga algo para mí. Se fue sin despedirse. Jessica se quedó en el recibidor temblando durante 20 minutos después de que el Escalade se marchara. Las 23 llamadas llegaron en 5 días. Primero probó con distintos números. Su móvil, el móvil de Derek antes de que él la cortara, incluso llamando desde el fijo de la villa, luego correos electrónicos, unos formales, otros emocionales, uno que solo decía por favor en el asunto. Mandó mensajes de texto a las 2 de la madrugada, a las 3, claramente sin dormir. Finalmente llegó una carta escrita a mano a mi casa, con matasellos de Coral Gables. La abrí en la mesa de mi cocina. Querido Harold, cometí errores terribles. Fui codiciosa y cruel. Sé que no tienes motivo para perdonarme, pero te suplico que retires los cargos penales. Te daré todo lo que me queda. Por favor, no me mandes a prisión. Por favor. Jessica. La doblé con cuidado y la metí en el archivo que Raymond estaba construyendo. Prueba de que era consciente de su culpa. Cada mañana preparaba café cubano como había aprendido en la pequeña Habana hacía 30 años. Fuerte, dulce, con la espuma densa y perfecta. Me sentaba en el porche, revisaba el móvil en busca de los mensajes nocturnos de Jessica y los leía mientras el vecindario despertaba. Albert solía unirse, trayendo su propia taza, y repasábamos el último desastre. Aviso de Hacienda, demanda de la compañía de la tarjeta, advertencia de reposición del Mercedes. Se está ahogando, dijo Albert una mañana. Di un sorbo a mi café. Los barcos se hunden cuando entra más agua de la que pueden achicar. Ella misma abrió los agujeros en su casco. Raymond no solo se defendía, atacaba.
Cuando el abogado de Jessica presentó una moción para reducir la condena de los 2 millones, Raymond presentó una contramoción para aumentarla con los intereses acumulados. Cuando Derek intentó alegar que él no estaba implicado en el fraude, Raymond pidió por vía judicial sus extractos bancarios y los archivos de sus operaciones inmobiliarias. Cada vía legal que Jessica intentó explorar, Raymond la bloqueó. Era metódico, profesional y absolutamente implacable. Gracias a la vigilancia continua de Warren, recibía informes semanales de los acreedores que se agrupaban en torno a Jessica. American Express la demandó por $95,000. Chase Bank por $42,000. Restoration Hardware por $38,000 en muebles impagados. Cada demanda era otro clavo en su ataúd. Otra sentencia que la perseguiría durante décadas. Va a declararse en bancarrota, predijo Warren. Negué con la cabeza. La bancarrota no elimina condenas por fraude, ni sanciones penales, ni deudas fiscales. Está atrapada. 3 semanas. El imperio que la vi construir con dinero robado tardó 3 semanas en desmoronarse. Cada mañana traía un nuevo desastre para Jessica. Otro acreedor, otro escrito judicial, otra puerta que se cerraba. Me senté en mi porche aquella mañana de finales de julio, con el café en la mano, leyendo el último mensaje desesperado de Jessica. El sol era cálido, el barrio estaba tranquilo y, en algún lugar de Miami, Jessica Morrison estaba aprendiendo lo que significaba robar a alguien que entiende la paciencia. Pero Jessica y Derek aún no habían terminado de pelear. Estaban a punto de cometer su peor error. La llamada vino de un número que no reconocí. La voz de Raymond sonaba divertida cuando contactó conmigo. Harold, no te vas a creer esto. Jessica y Derek acaban de presentar una contrademanda contra ti. ¿Contra mí? Están alegando que los criminales somos nosotros. Dejé la taza de café. ¿Qué? Daño emocional intencional, difamación, abuso a ancianos. Están tirando todo a la pared a ver qué se pega. Sonreí. Que lo intenten. Raymond me lo explicó con detalle por teléfono, leyendo secciones en voz alta con la risa contenida. Jessica y Derek habían contratado a Thomas Bradley, un abogado de lesiones personales que normalmente llevaba casos de tropiezos y caídas, cobrando $400 la hora con dinero prestado por la madre de Derek. La demanda alegaba que yo estaba acosando y persiguiendo a Jessica, que el artículo del Herald constituía difamación orquestada por mí y que Raymond se estaba aprovechando de mi capacidad disminuida como anciano para obtener beneficio económico. Es desesperado, dijo Raymond. Pero la gente desesperada presenta demandas desesperadas. Esperan crear suficiente humo para que alguien crea que hay fuego. ¿Cuándo es la vista? En 2 semanas, a mediados de agosto. La misma jueza, Rodríguez. Los va a destrozar. La sala era la misma en la que la jueza Rodríguez había fallado contra Jessica 3 semanas antes. Esta vez, Jessica y Derek estaban sentados juntos en la mesa de demandantes con Thomas Bradley entre ellos, los tres con pinta de querer estar en cualquier otro sitio. Derek llevaba un traje caro que le quedaba mal. Demasiada colonia, nervios saliéndole por los poros. Jessica parecía haber envejecido otros 10 años. El tinte del pelo necesitaba retoque en las raíces. La ropa era de tienda normal, no de diseñador. La jueza Rodríguez entró y se le notaba en la cara que ya había leído la demanda y que no estaba impresionada. Raymond se puso en pie con la confianza tranquila de quien tiene una escalera de color. 20 minutos. Eso tardó Raymond en desmantelar todo su caso. Para la acusación de daño emocional, mostró que yo solo había ejercido mi derecho legal a impugnar un testamento fraudulento, una actividad protegida. Para la difamación, probó que cada afirmación en el artículo del Herald era veraz y basada en registros públicos del tribunal. Para la acusación de abuso a ancianos contra el mismo, presentó cartas de recomendación del Colegio de Abogados de Florida, testimonio de otros clientes y sus 42 años de ejercicio impecable. Luego pasó al ataque. Presentó el análisis caligráfico que demostraba que el testamento estaba falsificado, los extractos bancarios que mostraban la orgía de gasto de Jessica, los informes de crédito que reflejaban sus deudas y las fotografías,
Derek y Jessica juntos en diciembre, 2 meses antes de la muerte de Brandon, besándose frente a un restaurante en Coconut Grove. La mano de ella en su pecho, el brazo de él rodeándole la cintura. La jueza ni siquiera esperó a que Bradley respondiera. Señora Morrison, en 18 años en el estrado, esta es la demanda de mala fe más frívola que he visto. Falsificó un testamento. Robó al padre de su marido fallecido. Se gastó el dinero con su amante. Miró a Derek. Señor Campbell, usted la ayudó a hacerlo. Y ahora tiene la desfachatez de afirmar que el señor Morrison es el culpable. Se giró hacia la taquígrafa. Moción desestimada con perjuicio. Los demandantes son conjunta y solidariamente responsables de una sanción de $15,000 por litigio frívolo, pagaderos al señor Morrison en un plazo de 30 días. Señor Foster, redacte la orden. Jessica rompió a llorar allí mismo, sollozos fuertes que resonaban en la sala silenciosa. Derek miraba fijamente a la mesa, con la cara rojo encendido, negándose a mirarla. Raymond recogió sus papeles con calma. Yo me quedé en el banco, mirando cómo la justicia hacía su trabajo. El artículo del Herald al día siguiente fue peor que el primero. Portada de la sección local esta vez, con detalles sacados de la vista. Fraude destapado de mujer de Coral Gables. Testamento falsificado, amante secreto, millones desaparecidos. Nombraba a Derek explícitamente, describía su papel como testigo en el testamento fraudulento, mencionaba su relación con Jessica cuando Brandon aún vivía. Por la tarde, el jefe de Derek en Fisher Island Realty lo llamó al despacho. La conversación duró 3 minutos. No podemos tener un empleado asociado con un fraude. Está despedido. Vacíe su mesa. Derek llamó a Jessica inmediatamente y Warren, aún vigilando, grabó la llamada. Derek gritando, todo esto es culpa tuya. Me arruinaste la vida. Mi carrera se acabó. Mi nombre está en el periódico. Jessica intentando responder. Derek cortándola. He terminado contigo. Terminado. No me llames nunca más. Luego silencio. Le había bloqueado el número. Estaba completamente sola. Compré 3 ejemplares del Herald a la mañana siguiente, uno para guardar, otro para Raymond y otro para Albert. Leí el artículo en mi porche con mi café cubano de siempre, subrayando los mejores párrafos con un bolígrafo. La foto que usaron era de las redes sociales de Jessica, ella con ropa de diseñador, sonriendo en una gala benéfica de un año atrás, imagen de mujer de alta sociedad. El contraste con las acusaciones de fraude lo hacía más demoledor. Raymond había organizado todo en carpetas con etiquetas durante la vista. Cada acusación tenía su propio archivador. Cuando la jueza Rodríguez le pidió responder a la demanda, fue recorriendo cada punto con documentos de apoyo proyectados en la pantalla de la sala. El sello notarial falsificado ampliado para que todos pudieran ver la firma de Linda Vázquez. La captura del registro estatal mostrando su licencia revocada en diciembre de 2024. Las fotografías de Derek y Jessica de diciembre, con fecha y ubicación. Los extractos de tarjeta mostrando compras en joyerías, restaurantes caros, hoteles boutique. Cada prueba era devastadora. El abogado de Jessica intentó objetar 2 veces. Ambas la jueza lo cortó con un gesto. Cuando la jueza anunció la desestimación y la sanción de $15,000, la compostura cuidadosamente mantenida de Jessica se hizo añicos. Se hundió con la cabeza entre las manos y sollozó, no lágrimas discretas, sino un llanto de cuerpo entero que le hacía temblar los hombros. Derek miraba al frente, mandíbula apretada, negándose a reconocerla. Su abogado, Thomas Bradley, guardó su maletín deprisa, deseando claramente escapar. Yo me quedé sentado, inmóvil, con la cara neutra, pero por dentro sentía esa fría satisfacción de ver jugarse un jaque mate. Envié el enlace del artículo a Raymond a la mañana siguiente. Bien hecho. Su respuesta llegó al instante. Ella se lo hizo a sí misma. Nosotros solo lo documentamos. Albert se unió a mí en el porche esa tarde, leyendo su propio ejemplar del periódico. La justicia tiene brazos largos, dijo en voz baja.
Di un sorbo a mi café, viendo cómo el barrio se acomodaba al anochecer. Pero siempre alcanza su objetivo. El mundo de Jessica terminó pieza a pieza. Primera pieza, el Mercedes. No estuve allí cuando ocurrió, pero Warren sí. Me llamó aquella mañana de agosto tratando de no reírse. Harold, tienes que oír esto. Mercedes-Benz Financial Services acaba de presentarse en la villa de Jessica con una grúa. Ella está fuera en pijama, gritándoles. Los vecinos mirando. Alguien grabando con el móvil. Me lo imaginé, el coche caro enganchado, arrastrado, Jessica sin poder hacer nada. Bien, dije. Que todo caiga. Warren me mandó fotos durante la mañana. El Mercedes de Jessica sobre la plataforma de la grúa. La propia Jessica, con pantalones de pijama rosas y una camiseta vieja, descalza en el camino de entrada, discutiendo con dos hombres uniformados de Mercedes-Benz Financial Services. Detrás, veía caras en las ventanas, vecinos mirando. En una foto se veía a una mujer al otro lado de la calle grabando abiertamente con el móvil. La cara de Jessica estaba roja, el pelo sin peinar, una mano señalando a los hombres, la otra sujetando papeles que seguramente eran el aviso final de reposición. Ellos eran profesionales, calmados, inmunes a sus protestas. En menos de 20 minutos el coche se había ido, dejando una mancha de aceite en el suelo donde solía estar. La casa parecía de repente más vacía, como si le faltara un diente. 5 días después llegó el sobre de Wells Fargo. Aviso de impago. Warren consiguió una foto de Jessica abriéndolo en el porche, con el color escapándose de su cara a medida que leía. La villa tenía una hipoteca de 1,4 millones. Me debía 2 millones a mí más los 15.000 de sanción del tribunal. Hacienda quería 2,1 millones en impuestos. Incluso si vendía la villa por sus 2,3 millones completos, poco probable en una ejecución, las cuentas eran simples y brutales. Seguiría debiendo más de $1 millón. Wells Fargo le dio 90 días para desalojar o ponerse al día. Tenía 400.000 en líquidos. No era ni de lejos suficiente. El embargo fiscal federal llegó por correo certificado con acuse de recibo. Hacienda no bromea. Cada activo vinculado a Jessica Morrison estaba ahora embargado. La villa, obviamente, pero también los muebles, las joyas, el arte, incluso su ropa si era lo bastante cara. La notificación explicaba con lenguaje burocrático cuidadoso que intentar vender, transferir u ocultar cualquier activo constituiría evasión fiscal, delito federal castigado con hasta 5 años de prisión. Jessica estaba atrapada. Warren documentó la mudanza. Jessica cargaba cajas en una furgoneta de alquiler. Sin mudanceros, sin ayuda, solo ella peleando con muebles bajo el calor de agosto. El nuevo sitio era un apartamento de una habitación en Hialeah, un barrio trabajador al noroeste de Miami. El alquiler era de $1,400 al mes, una fracción de la hipoteca de la villa, pero era como otro planeta. El edificio era viejo, desconchado en partes, el aparcamiento agrietado y lleno de hierbajos. Sus nuevos vecinos eran familias trabajadoras, gente que vivía de sueldo en sueldo. Jessica había pasado de almuerzos en el club de campo a esperar el autobús en la esquina. La última foto de Warren aquel día de mudanza la mostraba sentada en los escalones del apartamento al atardecer, sola, con la cara entre las manos, rodeada de cajas aún sin abrir. A través de la vigilancia de Warren la vi intentar mantener las apariencias mientras todo se derrumbaba. Se cambió de ropa después de la reposición antes de caminar hasta la cafetería del barrio, se maquilló, intentó parecer normal. Pero los vecinos sabían la verdad. La noticia corrió rápido en Coral Gables. Para la tarde, la cadena de chismes del vecindario ya había difundido la historia. Reposeyeron el coche de Jessica. Está arruinada. El caso de fraude del periódico era sobre ella. Sus antiguas amigas del club de lectura, del grupo de tenis, de las asociaciones benéficas. Cuando las llamaba, dejaron de contestar. En una escena captada por la cámara de Warren, una mujer literalmente cruzó la calle para evitar hablar con Jessica. Muerte social en tiempo real.
Elegí el restaurante Versailles a propósito. Comida cubana en la pequeña Habana. El tipo de lugar que se siente como casa, ni pretencioso ni caro. Nicole llegó pareciéndose tanto a Brandon que dolía. Los mismos ojos, la misma forma de moverse. Tenía 35 años ya, daba clase en primaria en Coral Gables y me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Pedimos café cubano y croquetas y empezó a hablar. Abuelo, tengo que contarte cosas sobre Jessica, sobre papá. La historia salió a trompicones. Como Jessica había ido cortando poco a poco a Nicole de la vida de Brandon en los últimos 2 años, diciendo que yo era una mala influencia, que Nicole alteraba a Brandon pidiéndole dinero, que las visitas familiares eran estresantes. Mentiras, todas mentiras, diseñadas para aislar a Brandon de cualquiera que lo quisiera de verdad. Luego Nicole me contó lo que Brandon le había dicho 3 semanas antes de morir, en la cena de cumpleaños de Nicole. Si alguna vez me pasa algo, prométeme que te asegurarás de que el abuelo Harold reciba todo lo que le corresponde. Es la persona más importante de mi vida. Asegúrate de que lo sepa. Lloró 3 veces durante nuestro almuerzo. Primero cuando la abracé y olió mi colonia, aparentemente la misma marca que Brandon usaba. Segundo, cuando habló de Jessica prohibiéndole visitar a su padre. Tercero, cuando repitió las últimas palabras de Brandon sobre mí. La dejé llorar. No la apuré, solo le sostuve la mano sobre la mesa y le pasé servilletas cuando las necesitó. ¿Sabías que Jessica me prohibió visitar a papá durante los últimos 2 años? Sospechaba que habías dejado de venir a las cenas familiares. Ella le dijo a papá que yo siempre le pedía dinero, que le generaba estrés estar conmigo. Nada de eso era cierto. Lo estaba aislando, cortándolo de cualquiera que pudiera cuestionarla. Y ahora lo ha perdido todo. La casa, el coche, a Derek. Vi los artículos del Herald. La justicia no siempre es amable, Cario, pero es necesaria. Escuchar a Nicole confirmar lo que sospechaba, que Brandon aún me quería, aún me valoraba incluso al final, aflojó algo en mi pecho que había estado tenso desde su muerte. Jessica había intentado pintarme como irrelevante, como una carga que Brandon soportaba por obligación, pero Brandon le había dicho la verdad a Nicole. Yo era importante. Yo importaba. La batalla que estaba librando no era solo por dinero o justicia. Era por honrar lo que Brandon quería, lo que había planeado, lo que habría exigido si hubiera vivido para ver la traición de Jessica. No estaba siendo cruel. Estaba siendo su voz. Nos abrazamos al despedirnos frente al Versailles, bajo el sol de la tarde, y prometió visitarme pronto. Conduciendo a casa, pensé en las palabras de Brandon a Nicole, en el derrumbe total de Jessica, en cómo la justicia seguía su curso lento y metódico. Creí que lo peor había pasado. Me equivocaba. Jessica estaba a punto de aprender la verdad final. Mi teléfono empezó a sonar el primer día de septiembre. El número de Jessica. Dejé que saltara al buzón. Sonó otra vez 10 minutos después. Buzón. De nuevo al mediodía. Otra vez a las 2. Otra vez a las 5. Para la hora de acostarme, había llamado 14 veces. Raymond me llamó aquella noche. Harold, estoy registrando sus intentos de contacto. Documenta todo. Muestra que es consciente de su culpa. ¿Cuántas hoy? Pregunté. 14. Y esto es solo el principio. Tenía razón. Al final de la semana, el recuento llegaría a 210. 210 llamadas. Raymond las contó todas, llevó una hoja de cálculo con las horas. Día 1, 14 llamadas. Día 2, 23. Para el quinto día, Jessica llamaba cada 20 minutos desde que se despertaba hasta medianoche. Escuché algunos de los mensajes. Empezaban coherentes, pasaban a desesperados y terminaban en angustia pura. Harold, por favor contesta. Necesito hablar contigo. Harold, sé que fui terrible. Lo siento muchísimo. Harold, te lo suplico. Por favor, llámame. Harold, no sé qué hacer. Lo estoy perdiendo todo.
Por favor. El último mensaje del sexto día fueron 3 minutos de llanto tan fuerte que apenas podía formar palabras. Me senté en la mesa de la cocina, reproduciéndolo en altavoz mientras tomaba café, sintiendo solo una fría certeza de que esto era exactamente lo que parecía la justicia. Apareció un domingo por la tarde a principios de septiembre. Cogió el autobús de Yalea a la pequeña Habana, un viaje que probablemente le llevó 1 hora con trasbordos. La vi desde mi ventana mientras caminaba por mi calle, encogida, como si físicamente se hubiera empequeñecido. Llevaba ropa que nunca le había visto. Vaqueros viejos, una camiseta descolorida, zapatillas con la suela gastada, sin maquillaje, el pelo recogido de cualquier manera. Cuando llegó a mi puerta, llamó, luego más fuerte, luego empezó a golpear con ambos puños. «Harold, por favor. Sé que estás en casa. Necesito hablar contigo». Siguió así 10 minutos, 20, 1 hora. Albert salió de su casa, me miró desde su porche con gesto interrogante. Negué con la cabeza, dejé que siguiera llamando. Después de 2 horas, la señora García, mi vecina, le gritó: «Señorita, no le va a abrir. Mejor vuelva a otro día». Jessica se dejó caer en los escalones del porche, con la cabeza entre las manos. Entonces decidí abrir la puerta. La miré desde arriba. Ella se puso en pie de golpe, con rastros de rímel en la cara aunque no llevaba maquillaje. Eran lágrimas viejas, me di cuenta, de llantos anteriores que nunca se había lavado. «Harold», susurró. «Por favor». Me hice a un lado. «Pasa». Me siguió a mi pequeña cocina y se quedó de pie, incómoda, hasta que señalé una silla. Le serví un vaso de agua de mi jarra Brita y se lo puse delante. Lo bebió en 3 tragos desesperados, con las manos temblando tanto que el vaso tintineó contra la mesa. Me senté frente a ella, perfectamente calmado, y le hice la pregunta que llevaba guardando. «Jessica, ¿sabes por qué Brandon me dejó el 40% en su testamento?» Balbuceó algunas respuestas insuficientes. «No lo sé, porque eres su padre, porque se sentía obligado». Antes de responder, me levanté y fui al armario de mi dormitorio. Del estante del fondo, detrás de jerseys viejos y cajas de fotos, saqué una carpeta que llevaba años guardando allí. Extractos bancarios del Cayman Islands Bank. Volví a la cocina, abrí la carpeta y deslicé el último extracto sobre la mesa. Jessica miró hacia abajo. Sus ojos se abrieron de par en par. Saldo de la cuenta: $3.247.382. 40 años como capitán de la Marina Mercante, dije en voz baja. Mi sueldo inicial era de 60.000 al año. Cuando me jubilé, ganaba 240.000 anuales. Invertí con cuidado, viví con modestia, nunca toqué el principal. Dejé que eso calara. Me llamaste mendigo, dijiste que no podía pagar un abogado, que no era más que un viejo pobre y necio. Sonreí sin calidez. Te equivocaste en todo. Jessica volvió a llorar. Grandes sollozos que le sacudían el cuerpo entero. No lo sabía. Pensé que... Lo siento tanto. La dejé llorar un minuto antes de hablar otra vez. Esto es lo que tienes que entender, Jessica. No luché contra ti por dinero. Podría haber vivido cómodo sin un solo dólar de la herencia de Brandon. Luché por algo más importante. El honor de Brandon, su memoria, sus deseos explícitos, que tú violaste. Me incliné hacia adelante. Robaste a mi hijo muerto. Falsificaste su testamento. Le faltaste el respeto a todo lo que él construyó y valoró. Y lo hiciste porque pensaste que yo era débil, pobre y sin poder. Me levanté. Te equivocaste. Y ahora sabes la verdad. Siempre tuve el poder de destruirte. Solo elegí hacerlo por la vía legal. Ella levantó la vista, con la cara devastada por las lágrimas. ¿Puedes perdonarme alguna vez? Consideré la pregunta con honestidad. Quizá algún día, dentro de años, pero hoy no. Hoy tienes que vivir con lo que hiciste. Caminé hacia la puerta y la abrí. Ella se levantó despacio,
moviéndose como alguien el doble de su edad, y salió sin decir una palabra. La vi alejarse por mi calle hacia la parada del autobús, encorvada, sola. 3 semanas después, nos enfrentaríamos por última vez en los tribunales. La sala se sentía distinta en la última semana de septiembre, más ligera. Quizá era la luz de la mañana entrando por las ventanas altas. O quizá era saber que, después de 6 meses de guerra legal, este era por fin el final. La jueza Rodríguez entró a las 9 en punto, con la toga negra ondeando y una expresión decidida. Jessica estaba en la mesa de la defensa con su abogado desbordado, pequeña y derrotada. Yo estaba con Raymond y Nicole, sintiendo algo cercano a la paz. «Terminemos con esto», dijo la jueza abriendo el expediente. No malgastó palabras. Tras revisar todas las pruebas, testimonios y precedentes jurídicos, este tribunal determina lo siguiente. Primero, Harold Morrison tiene derecho a $2 millones del patrimonio de Brandon Morrison, representando su 40% según el testamento legítimo de 2021. Asentí despacio. Segundo, Jessica Morrison abonará $500.000 adicionales en concepto de daños por fraude, daño emocional y los gastos legales incurridos por el señor Morrison. Jessica se tambaleó, agarrándose a la mesa. Tercero, la señora Morrison queda sentenciada a 5 años de libertad condicional por el delito de falsificación en 3er grado, una sentencia indulgente dada su condición de delincuente primaria y su cooperación con el proceso. Su abogado se quedó callado, sin nada que alegar. Cuarto, se concede al Servicio de Impuestos Internos reclamación prioritaria de $2 millones derivados de la liquidación de los activos restantes de la señora Morrison, incluida la propiedad de Coral Gables actualmente en ejecución hipotecaria. Antes de que la jueza golpeara el mazo, la voz temblorosa de Jessica la interrumpió. «Su señoría, ¿puedo hablar?» La jueza Rodríguez pareció sorprendida, pero asintió. Jessica se volvió hacia mí directamente, con lágrimas cayendo ya. «Harold, su señoría, todos los presentes, quiero pedir disculpas públicamente. Fui codiciosa. Fui cruel. Destruí el recuerdo de un hombre maravilloso, Brandon. Él merecía algo mejor que yo. Y Harold merecía algo mejor de lo que le hice». La voz se le quebró. «No merezco perdón. Lo sé. Pero necesito que sepan que ahora entiendo que lo que me llevé no era solo dinero. Era honor. Era amor. Era familia». Me miró. «Me has demostrado que la justicia existe, que las acciones tienen consecuencias. Lo siento. Lo siento muchísimo». La sala estaba en silencio. Todos me miraban. Me levanté despacio, sintiendo la mano de Raymond en mi hombro en señal de apoyo. Caminé hacia Jessica, pero me detuve a unos pasos, lo bastante cerca para hablar claro, lo bastante lejos para mantener la distancia. «Jessica», dije en voz baja, «acepto tu disculpa. Te creo cuando dices que lo sientes». Hice una pausa. «Pero el perdón no es algo que pueda darte hoy. Tal vez dentro de años. Ahora, lo que tienes que hacer es vivir con las consecuencias de tus actos. Aprender de ellas. Convertirte en alguien de quien Brandon se hubiera sentido orgulloso». Respiré hondo. «Deshonraste su memoria. Eso es lo que aún no puedo perdonar. Pero espero que algún día la honres siendo mejor persona». Volví con Raymond y Nicole, dejando a Jessica llorando en su mesa. Fuera, el sol de Miami nos golpeó como una ola tibia. Nicole me abrazó tan fuerte que me volvieron a doler las costillas y luego se apartó con lágrimas en los ojos. «Abu, lo lograste. De verdad lo lograste». Le acaricié la cara con cuidado. «Tu padre lo logró, Cario. Él escribió ese testamento. Él se aseguró de que yo estuviera protegido. Yo solo me aseguré de que se respetaran sus deseos». Raymond me estrechó la mano con formalidad y luego me dio un breve abrazo. «Llevo 40 años ejerciendo», dijo. «Este quizás sea el caso más satisfactorio que he ganado». Nos quedamos allí, en las escaleras del juzgado, con el tráfico fluyendo por Flagler Street, y sentí como se soltaba algo en mi pecho.
El peso de 6 meses de lucha por fin se levantaba. Durante la semana siguiente, gestioné el dinero que Brandon quería que tuviera. 500.000 los puse en un fondo educativo para Nicole y sus futuros hijos. Lloró cuando se lo dije, dijo que era demasiado, pero insistí. Brandon habría querido a su hija protegida. 300.000 los doné al fondo de becas de la Marina Mercante en nombre de Brandon, ayudando a jóvenes marineros a formarse, honrando la profesión que me lo había dado todo. El resto, aproximadamente 1.200.000 después de impuestos y gastos, lo puse en inversiones seguras para mi jubilación. No necesitaba lujo. Necesitaba seguridad y paz. De Jessica supe, por el último informe de Warren, que se mudó a un estudio en Kendall, consiguió un trabajo en Target y otro como limpiadora nocturna, y pasaría los próximos 15 años pagando deudas. Derek nunca recuperó su carrera inmobiliaria, y lo último que supe es que trabajaba en un concesionario de coches en Homestead. Su codicia les costó todo. 3 días después de la última vista, volví a mi porche en la pequeña Habana. La misma rutina que había tenido durante 15 años. Levantarme a las 6, hacer café cubano, leer el periódico, regar el pequeño jardín, caminar a la tienda de la esquina por pan fresco. Nada había cambiado en mi vida diaria salvo que ahora tenía dinero en el banco que probablemente nunca necesitaría tocar, seguridad para el resto de mis días y la certeza de que había honrado los deseos de mi hijo. Aquella tarde sonó el teléfono. Albert. Harold, ¿te apetece una cerveza? Estoy haciendo pollo a la parrilla. Me reí. Una cerveza suena perfecto, amigo. Los mismos amigos, el mismo barrio, la misma vida, solo que con la justicia por fin servida. Me senté en mi porche mientras el sol se ponía sobre Miami, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. El café estaba fuerte, la tarde cálida y, a lo lejos, se escuchaba el sonido de niños jugando en el patio de algún vecino. Brandon habría querido esto. No venganza, no crueldad, sino justicia. Sus deseos respetados, su memoria protegida, su hija segura. Había sido capitán durante 40 años, aprendiendo a navegar tormentas y mares en calma por igual. Esto había sido una tormenta, feroz y personal, pero la había afrontado como todo lo demás, con paciencia, estrategia y la certeza de que la experiencia supera a la arrogancia siempre. El viejo lobo de mar había prevalecido, no por la fuerza, sino por la ley, no por la rabia, sino por la determinación. Y ahora, por fin, podía descansar. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.